buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos comenzando el último programa del año, Nuevas Voces, con un panel absolutamente de lujo para conversar de cuál es su análisis del año, pero también de las noticias que siguen estando en contingencia. Usted ya la ve absolutamente conectada desde su región del Biobío. No vino esta semana por lo carísimo que están los pasajes en la fiesta, evidentemente no quería quedarse lejos de su familia, además que era imposible llegar a una ciudad tan lejana como Concepción por otra vía que no fuera aérea, así que está con nosotros telemáticamente conectada nuestra querida Pacha Arpentier, directora ejecutiva de Voces por Chile. Gracias por estar acá. Gracias a ti, estimado Jorge, feliz en este último día del año. Además, qué mejor que terminarlo en Nuevas Voces. Espero que hagamos un balance del año, pero por sobre todo partir con este programa, fíjate, con un mensaje de esperanza. Un nuevo año, una nueva oportunidad. Se vienen tremendos desafíos por delante y los chilenos tenemos las capacidades para retomar el rumbo. Así que yo creo que esa tiene que ser la tónica de este programa, así que los invito a adherir a este mensaje. Oye, la gente se preguntaba también en redes sociales, hasta tarde estuvo Pacha Arpentier en el programa ayer de Voces por Chile, ahí transmitiéndolo en vivo con Tomás Bengolea, y está también nuestro amigo Andrews. Oye, les invito a todos quienes nos están escuchando, aprovecho de decirles que el día de ayer se publicó en nuestro canal de YouTube el podcast de Voces por Chile, el último capítulo en donde hacemos un balance de este 2024. Está súper interesante. Ayer efectivamente hasta tarde, a algunos no les gustó ese horario, otros sí. Bueno, ya está, digamos, ese será el nuevo horario, pero de todas maneras yo los invito a ver el podcast, a revivir ese programa y por supuesto, el tema Jorge, suscribirse a nuestro canal de YouTube de Voces por Chile si no lo han hecho. Clave. Y también está con nosotros de cuerpo presente en los estudios centrales de Radio Agricultura, nuestro querido José Ignacio Palma. Yo no sé cómo presentar a José Ignacio porque sé que está en Idea Republicana, en Acción Republicana, columnista del Libro, ya varios sombreros. Muchas gracias por estar acá, José Ignacio. No, feliz nuevamente. A mí me gusta siempre mencionar ideas y acción, porque ideas y acción, efectivamente. Me parece que es una buena manera de transmitir un poco lo que hacemos, ¿no? De todas maneras. La acción, pero sin dejar de lado la idea. Exacto. O dicho de otra manera, las ideas que son lo fundamental, pero no olvidar de que la acción es lo que la lleva a las personas. La acción encarnada en las ideas. Exactamente. Muy bien. Los liderazgos son los que encarnan ideas. Exacto. Eso, esa es una frasecita de la ¿cómo se llama? De nuestra amiga Cayetana Aldre de Toledo, que decía muy bien, oye, la política son ideas encarnadas. El que cree que se puede hacer política sin ideas está siendo más bien utilizado por otro que está poniendo las ideas y no él. Vamos a conversar en lo poco que nos va quedando de bloque, porque bueno, el panelista invitado de piedra fue el presidente Boric. Usted lo escuchó hablando de su mensaje de fin de año al mediodía. Entre otras cosas, sostuvo que estaba muy interesado en que se pudiera aprobar una reforma de pensiones que mejorara las pensiones ahora. Y el precandidato presidencial Daniel Jadue, ex alcalde de Recoleta, desde su domicilio en el cual se encuentra en detención por múltiples delitos, entre ellos la estafa, sostuvo que es mejor retirar el proyecto de AFP que seguir aumentando las ganancias y las estafas, dijo él, de la AFP, no más AFP con el típico hashtag. Y fue rápidamente ratificado por un coro de parlamentarios comunistas, entre ellos la incombustible Carmen Hertz y el desconocido Matías Ramírez, quienes encontraron que tenía asidero las declaraciones del alcalde. En la tercera, Hertz sostuvo que el sistema de la AFP es un negociado que entrega plata fresca, decía ella, todos los meses a grandes empresas. ¿Entenderá Carmen Hertz que la plata le llega a las personas y hacen las AFP que la plata crezca para las personas? La verdad es que la desinformación es brutal. Ella dice que la mal llamada reforma de pensiones sigue entregándole plata a la AFP, lo que no sabe es que después la AFP se la devuelven a las personas, pero bueno. Y no obstante aquello, hubo otros comunistas que fueron disidentes, como el ex constituyente, ex ministro y ex asesor de la alcaldesa Hasler, Marcos Barraza, quien sostuvo que la posición oficial del Partido Comunista es apoyar la iniciativa del gobierno con esfuerzo ha tratado de implementar. Esto en medio de el Congreso del Comité Central del Partido Comunista, que está deliberando, entre otras cosas, qué hacer frente a su posición al gobierno. Ya habíamos visto hace un par de días, si no fue ayer o anteayer, al presidente del Partido Comunista, el secretario general Lautaro Carmona, haciendo duras críticas al gobierno de ineficiencia, de utilización inadecuada de recursos, por ejemplo, en salud para las listas de espera o en vivienda. Hoy día
Jadwe se manda este exocet al proyecto estrella que pretende ser el que salve el gobierno. ¿Cómo lo ves, Paz Charpentier? Mira, quiero decir dos cosas que tal vez no dicen relación directa con las declaraciones del ex alcalde Jadwe. Lo primero es, no sé si ustedes han percibido lo mismo o es mi idea, pero creo que el debate en materia de pensiones es esencialmente técnico. Sin embargo, el debate público, el de la opinión pública, no debiera ser exclusivamente técnico. Creo que estamos siendo presos de aquello con posterioridad a esta conclusión media rápida que se sacó después de las últimas elecciones de CORE, de gobernadores regionales, en que había, entre comillas, primado una especie de moderación y por lo tanto muchos han caído en el debate de la técnica. Y esto tiene un tremendo problema, porque lo hace primero que todo incomprensible para la ciudadanía y ha traído, y además ha traído como resultado lo siguiente, ¿realmente esta reforma de pensiones mejora las pensiones de los actuales jubilados? ¿En qué medida y cuánto? Y la verdad es que si ustedes se fijan, esa discusión del cuánto no está presente, cuando en realidad es el objetivo final. La meta, lo que yo creo que realmente le importa a los ciudadanos. Eso primero que todo. Segundo, hay un tema que dice relación con que hoy día estamos en una especie de callejón en que tenemos que deliberar acerca del camino a seguir. Si queremos un sistema mixto que en definitiva respete la propiedad sobre los ahorros previsionales de los trabajadores, complementado con un fondo solidario o pensión garantizada universal, o si al final del día queremos optar por el sistema de reparto o incluir un ítem de reparto importante en nuestro sistema. Entonces algunos dirán, y lo he escuchado mucho, oye, si es un 0,5%. Entonces algunos decimos, sí, obvio, en lo sucesivo entonces se va a discutir, bueno, cuánto reparto y cuánto capitalización individual cuando se discuta sobre porcentajes de cotización adicionales. Y algunos dicen, oye, y vamos a tener la oportunidad de revertir el sistema, de revertir si es que tenemos mayorías en el Congreso y por lo tanto no continuar profundizando el sistema de reparto. Pero yo creo que ese argumento... Ay, no sé si me escuchan ahí. Te perdimos, yo creo que ese argumento y te silenciaste. Ya, perdón, ahí sí. Ese argumento tiene una trampa porque no debemos olvidar esta especie de inercia que se genera con posterioridad a los cambios sustantivos. Es decir, el que piensa que va a ser 0,5% y a reparto y eventualmente esto se pueda revertir en el futuro, eso no es así. Porque vamos a entrar en un nuevo sistema, en una nueva discusión y se va a generar, producto de estas reformas, una inercia que solo va a permitir el avance de estas reformas estructurales, de fondo, contrarios a los principios e ideas de la libertad, no sustentable y que además no soluciona el problema. Y ahí lo engancho con lo primero. No se ha discutido aquí si efectivamente esta reforma de pensiones soluciona el problema de fondo, porque no hemos quedado en una discusión técnica incomprensible para los ciudadanos, que al final del día no me parece que es lo más importante en la discusión pública, estimado Jorge Acosta. José Ignacio Palma, ¿cómo lo ves tú? Fíjate, yo estoy muy de acuerdo con La Paz respecto a lo que decía al principio de lo técnica, que no es que se haya tornado muy técnica la discusión, es inevitablemente muy técnica, ¿cierto? Pero uno ve la entrevista, leía por ejemplo el fin de semana la entrevista de Ignacio Briones en La Tercera, claro, otras columnas, etcétera. La cantidad de conceptos que deben ser incomprensibles para la gente promedio, este tema de la licitación de stock, que el famoso bono tabla, que el tema del préstamo. Los porcentajes también, el 0,5, el 3, el 6, el 6,0. Y yo creo que acá en parte tiene que ver con el hecho de que se olvida de que si se aprueba un acuerdo, una decisión política o no, no tiene tanto que ver con lo que se acuerde en el Senado, digamos, junto con la Comisión Técnica, sino dónde está el clima de la opinión pública. O sea, lo pongo de la siguiente manera. La ley antiterrorista, hace pocas semanas aprobada, en un escenario de octubre de 2019, hubiese sido inaprobable en las condiciones en las que salió. Sin embargo, el escenario, el clima de la opinión pública, por los distintos tironeos, los sucesos que ocurren en el país, el rol que ejercen ciertos grupos políticos y de presiones intelectuales por tratar de mover el eje de la discusión, provoca que hoy día una ley como esa pueda ser aprobada. Ocurre exactamente lo mismo en el caso de pensiones. Y yo por lo mismo creo que lo que va a salir del Senado es una ficción de acuerdo, desde el punto de vista práctico. Porque
el clima de la opinión pública es tal que creo que este acuerdo, y lo muestra así lo que acaba de ocurrir con Daniel Jadwe y algunos diputados del Partido Comunista, yo creo que este acuerdo no pasa a la Cámara de Diputados. No lo pasa en parte porque ya sabemos las diferencias que hay en la derecha, pero yo creo que no va a pasar a la Cámara de Diputados por las diferencias que se van a provocar en la izquierda. Sí es muy fuerte, por supuesto para el Partido Comunista, pero parte importante del Frente Amplio, salir a decirle a su votante, frente al cual tienen que reivindicarse de aquí a el periodo entre agosto y octubre, digamos, a decirle, oiga, nosotros salimos a prometerles que el 16% sí iba a ir a un sistema de reparto, pero no nos dio, así que el 15,5 lo que sea, el 12, el 13, se va a ir más bien a la capitalización individual. El costo político es demasiado potente. Yo creo que el clima hoy día de la opinión pública no está para ni la izquierda ni la derecha para algo por el estilo. Termino con lo siguiente. Yo creo que esto es algo que no se ha dicho. Yo creo que la derecha desperdició el mejor escenario que tuvo en su minuto para poder hacer pasar una reforma que fuese con el 6% a la capitalización individual. Y ese mejor momento para hacerlo fue después de la victoria del rechazo, el 4 de septiembre, cuando nunca estuvo más fuerte en el clima de la población y en la opinión pública que la valoración en el fondo de que los ahorros propios fueran a las cuentas individuales y que la redistribución se hiciera a través de la PGU. Y sin embargo dejamos pasar esa instancia para meternos en otro proceso constituyente que nadie estaba pidiendo. O sea, es así como uno, generando movilización social para generar climas más favorables a ciertas posiciones, es donde se abren las oportunidades para mejores políticas públicas y lamentablemente la derecha la desperdició. Es lamentable la situación que se ve en la discusión de las pensiones porque, bueno, también pareciera ser que no era verdad eso que decían de que estaba tan cerca el acuerdo y estaba más cerca que nunca, porque no solamente hay visiones divergentes desde la derecha, sino que también desde la izquierda, y también encuentro que sea lamentable que Jadwe siga siendo un factotum en la izquierda. O sea, impresionante, no olvidemos eso. O sea, Jadwe habla incluso desde la reclusión domiciliaria y mueve inmediatamente el eje incluso dentro de su propio partido y sin duda dentro de su coalición. Vamos a ir a nuestra primera pausa y seguimos conversando con José Ignacio Palma y con Paz Charpentier en nuestro último programa de Nuevas Voces de este 2024. Quédese ahí que ya volvemos. De regreso en Nuevas Voces conversando con Paz Charpentier y también con José Ignacio Palma. Quiero saludar antes de que sigamos a nuestros auditores aquí fieles hasta el último día del año. Llamarle mucho, me llama mucho la atención que están ahí todos presentes. Nos faltaban los que estaban discutiendo de por qué está el discurso presidencial. Bueno, no, la radio se sumó a la cadena voluntaria, pero efectivamente venía aquí la crítica. Una cuestión republicana. Teníamos que hacerlo de todas maneras. Y bueno, invitarlos a poner me gusta. Estamos un poquito bajos en los me gusta, si nos pueden ayudar también. Saludar a todos nuestros auditores. Ayer me encontré con uno, fui con los niños a ver el Cascanueces, una obra extraordinaria ahí en el Teatro Municipal. Mira qué lindo. Por primera vez con todos los niños, porque ya estaban un poco más grandes, Jorgito, que el más chico, y tuve la suerte de encontrarme también con un auditor de Radio Agricultura ahí en la fila para entrar al teatro, y también después fuimos a comer algo por ahí, también me encontré con otro auditor que me mandaba muchos saludos y decía, yo soy de los que le pone me gusta todos los días para llegar a más personas, así que le agradezco mucho su cariño. También aquí manda saludos Regina Aquel. Hola, querido doctor Acosta, me encanta escuchar a José Ignacio Palma y para qué decir a Paz Charpentier. Felicidades muchas al panel, gracias. Y fieles auditores. Puesto mi like. Don Renato Navarro, la tosudez del diputado Ramírez sobre apoyar el 0,5 es una muestra, dice él, de entreguismo, de un hipotético gobierno de Matei. Aquí opinan también nuestros queridos auditores. Elena Méndez, un gran abrazo también para Tomás. Les recordamos que Tomás ayer no podía venir por la práctica que está haciendo, y los días martes, bueno, hoy día sí podía venir, pero está ahí camino a la celebración familiar, así que por eso no me voy a acompañar hoy día. El viernes fue el último día 2024 que lo despedimos, pero aunque usted no lo crea, me prometió que iba a estar aquí el jueves, el 2 de enero, al pie del cañón,
Tomás Bengolea, Quizás ponen un gran abrazo para Tomás, porque se parecen un poco. No, Tomás está más flaquito. Yo han comenzado a mimetizarse con el paso de los años. He agarrado fuerza, lamentablemente. Aguante la paz, dice Sebastián Pupín. Silvia Yancamil, hola a todos. Lorena Contreras, también listo mi like. Luis Pérez, Andrea, Juana María Silva, Ayla Paz Charpentier también hablando con los auditores, a todos muchos, Rodrigo Codocedo, Fernando Enrique, a todos quienes, a Paola, a Mayvivi también, apoyemos el programa dándole like y ahí todos comentando en YouTube. Muchísimas gracias, Loreto Espinosa, tanta gente que también nos escribe, Andrea Faunde, que están ahí en el grupo, John San Martín, todo el mundo. Y saludemos a quienes también hacen posible nuestro programa. Con Enel, activa tu modo eficiente. Ahorra con los consejos de eficiencia energética en enel.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Bueno, una de las noticias que también se ha tomado el final de año ha sido estos dimes y diretes que han establecido, ¿cierto? De forma bien lamentable, diría yo, sobre todo la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien ha sido especialmente dura luego del comentario del arzobispo cardenal de Santiago, monseñor Fernando Chomalí, quien había sostenido que era un verdadero regalo la noticia de la suspensión de la ley de aborto libre que se había dado por el gobierno pocos días antes de la Navidad. Recordemos de lo que estamos hablando, de la época del año que estamos hablando. ¿Por qué es tan importante esta fiesta para los católicos, para los cristianos? Porque, bueno, es la conmemoración del nacimiento de Cristo, de Dios, del Salvador, a través, ¿cierto?, de el nacimiento de un niño, de un inocente. El día 28 de junio también celebramos la fiesta de los santos inocentes, recordando la matanza, ¿cierto?, que se hizo de niños inocentes, tratando, ¿cierto?, de terminar con la vida de nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que se recuerda. Bueno, en ese contexto, en estas fechas tan importantes para Occidente, bueno, la ministra Orellana no haya nada mejor que defender su posición abortista, diciendo que también están boicoteando las tres causales. Teníamos claro, dijo la Toti Orellana, ministra Toti Orellana, que iba a ser la primera línea de ataque de la oposición. Además, se refirió a la postura sobre el aborto de la oposición, señalando que también están boicoteando las tres causales. No les gusta ninguna, confesémoslo, mira el verbo que utilizó. Añadió además que acá se habla mucho de sus dichos, que sean apropiados o no, pero poco se habla de los parlamentarios, de las niñas y mujeres de sus distritos que en causales extremas como violación, como embarazo inviable, tienen que trasladarse hasta 4 regiones sola, a propósito de la discusión. Yo lo he dicho varias veces, nosotros tenemos un libro, Aborto y Eutanasia, Dilema sobre el Derecho a la Vida. Evidentemente nosotros creemos, yo particularmente creo, que evidentemente el aborto es malo bajo cualquier circunstancia y que el aborto es violencia contra la mujer, y estoy feliz de aceptar un debate con la ministra Orellana donde quiera y cuando quiera, porque es un punto de fondo. O sea, para nosotros es un ser humano como cualquier otro el que obviamente está desprotegido a propósito de la ley de aborto, y evidentemente sí, vamos a combatirlo porque nos parece que es una ley injusta, y hasta la última de nuestras fuerzas las vamos a disponer para combatir esa ley. Paz Charpentier, ¿cómo lo ves tú? Bueno, lo primero es que este debate me parece que hemos caído de alguna manera en una trampa de la ministra Orellana, estimado Jorge, porque la ministra Orellana tal vez no lo repite, pero ella sabe perfectamente que no tiene los votos en el Congreso para aprobar el aborto sin causales, ¿ah? Es decir, el derecho a asesinar a sus propios hijos por mera voluntad, por una mera liberalidad, digámoslo así, ¿verdad? Porque eso es en la práctica. No tiene los votos. Entonces, la verdad es que yo creo que hemos caído en su trampa, porque al final hemos entrado en esta disputa que ella busca con el cardenal Chomalí, para al final del día terminar por reactivar a su barra brava que brilló por su ausencia en tal vez el caso
más grave en contra de las mujeres a nivel público, como lo ha sido el caso Monsalve. Entonces, este feminismo, esta barra brava media dormida, se reactiva con ocasión de este debate más o menos ficticio, de esta polémica más o menos ficticia con el cardenal Txomalí, que, dicho sea de paso, como cardenal, como una autoridad de la Iglesia, tiene todo el derecho del mundo para opinar en temas de principios en relación con este tema y no meras contingencias, ¿verdad? Y por otro lado, profundiza o trata de llevar este debate a un debate entre personas católicas que estarían a favor del derecho a la vida sin condiciones, ¿verdad? Y no católicos. Cuando en realidad, si bien existen muchas razones desde la religión católica o desde los cristianos en general para defender el derecho a la vida sin condiciones, es un debate que va mucho más allá de lo religioso, ¿verdad? Existen argumentos de sobra más allá de profesar una religión como la católica para defender el derecho a la vida. Es decir, no es necesario que una persona sea cristiana para entender que dentro del vientre materno hay una vida desde la concepción. Y eso es así. Y uno en una sociedad humana en que se reconoce a un otro como un igual, digámoslo así, chuta, es de perogrullo defender a esas personas inocentes, digamos, sin necesidad de ser católico, y por lo tanto yo creo que esta intención de llevar a este debate como una contradicción entre católicos y no católicos me parece un tremendo error. Y es penoso este debate propiciado por esta ministra, porque al final se nota su desesperación al constatar también que el discurso del primer gobierno feminista de la historia está en la basura. Está en la... y se cortó, Paz Charpentier. ¿Qué iba a decir? Ahí te escuchamos. Ahí sí me parece. Ahí sí. Está, y lo dije, ese gobierno, el gobierno autodenominado como el primer gobierno feminista de la historia, está literalmente en la basura. Porque yo creo que los chilenos ya se dieron cuenta en qué consistía efectivamente este feminismo de cartón, que para lo que sirve es para puras tonteras, por así decirlo, como las caletas con perspectiva de género, las cuotas en directorio, o para mantener a ministras mujeres en gabinete, cuando en realidad no han hecho correctamente o de manera eficiente y objetivamente positiva su trabajo, estimado Jorge. Ya lo decía Paz Charpentier, un feminismo de cartón que queda retratado también en la figura de la ministra Orellana, ¿eh? Cuando ella saca la voz, es aguerrida, es fuerte, tiene duras declaraciones, ácidas declaraciones, sarcásticas declaraciones contra el cardenal, contra Fernando Txomalí, por manifestar una posición. Salieron también los trolls diciendo que en realidad la iglesia no tenía que hablar porque había separación de iglesia y Estado, cuando no entiende lo que significa la separación de iglesia y Estado. Y resulta que calladita la boca a propósito de Monsalve. Me enteré por la prensa, yo no sabía ni una sola crítica, ni una sola crítica de fondo al presidente de la República a propósito de las declaraciones que hizo. Ni siquiera fue capaz de renunciar cuando el espíritu de lo que se supone que era su liderazgo dentro del comité político fue absolutamente defenestrado por el presidente, por la ministra del Interior y por todos los que supieron la noticia, que no fueron capaces de hablárselo a ella. O sea, hasta ahí no me llega el feminismo, efectivamente un feminismo de cartón, como dice Paz Charpentier. ¿Cómo lo ves tú, José Ignacio Palma? Mira, a mí me gustaría agarrar el tema desde otro ángulo, que también salió en la discusión, que tiene que ver con esta idea que mencionó la ministra Orellana, pero también Vlado Mirosevic lo dijo en varias partes, que es que como Chile supuestamente sería un Estado laico, a Monseñor Txomalí no le correspondería opinar o alzar la voz en la manera en que lo hizo frente al tema del aborto libre. Primero decir que no es cierto, que no está definido en ninguna parte de nuestra institucionalidad jurídica que así Chile es un Estado laico, por decirlo así. Sabemos que con la Constitución de 1925 ocurre una separación entre la Iglesia y el Estado, que ya se venía dando en la práctica hace bastantes años atrás, con un proceso creciente de secularización de nuestro organismo político. Pero eso en la práctica significa que el Estado no tiene una confesión particular. Eso es distinto a no creer que la religión, así como la familia, la educación, la salud y otro subconjunto de bienes importantes para la realización humana, no sea justamente un bien importante para las personas y para el bien común. Yo creo que la ministra Orellana olvida que hace un par de semanas atrás tuvimos 1,5 millones de personas caminando, peregrinando hacia los Vázquez. Exacto. Fíjate que Monseñor Txomalí, esto yo lo recuerdo muy bien, para la misa del funeral de Sebastián Piñera, dijo: ojo, nosotros
tenemos en nuestras posibilidades la posibilidad del diálogo y la conversación en política, justamente porque dentro de nuestras bases prepolíticas y preéticas, de hecho, dice, se encuentra nuestra raíz cristiana, un proceso de evangelización potente que ocurre durante el proceso colonial y una religión que ha seguido pasándose de generación en generación a través, ¿cierto?, de las familias y que sigue siendo muy potente hoy día. Monseñor Chomalí, por tanto, no habla, creo yo, como dicen algunos, solo a título personal. Oye, la opinión de él no tiene más valor que la otra persona. Evidentemente, estamos hablando de un ser humano. Pero en su rol de cardenal, y siendo la Iglesia Católica una institución jerárquica, nos representa también a todos los católicos, cuando formamos parte de esa institución, al emitir esa defensa tan potente de la vida, que me parece a mí que hoy día al Frente Amplio se le complica no solamente por lo que dice La Paz, de que no están los votos en el Congreso, sino que además porque se empieza a topar con la maravilla de lo que es la vida y el formar familia, ¿no? Hace poco la ministra Vallejo decía así es, que era el postnatal, exactamente, no, o prenatal, en este caso en el que está ella, no era un derecho de la mujer, sino que era un derecho del niño por nacer. Exactamente. No del montón de células. Exactamente. Yo creo que hoy día la mejor estrategia, por decirlo así, la mejor causa que tenemos... Bueno, Winter dijo algo similar, Absolutamente. Que ahora que ha sido papá se da cuenta que las ideas las ha repensado, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Y es que es lógico. Porque fíjate tú que nadie se refiere, desde que... Y tú y yo somos papás, lo hemos visto. Desde que tu señora queda esperando guagua, nadie se refiere a eso como hoy ahí viene el montón de células. El montón de células. Claro. ¿Cuántas semanas tiene para saber si le elijo nombre o no? Absolutamente. Uno se refiere a esa persona con nombre, como un ser humano. Y yo te agregaría algo, incluso desde el momento en que se ve el test pack positivo. Absolutamente. No sabéis cuántas semanas tiene, no sabes si es hombre o mujer, no sabes si viene sano o enfermo. Lo único que sabes es que es tu hijo y que lo amas. Exactamente. Y yo creo que el primer paso para que el aborto avance es justamente el proceso de deshumanización de esa vida que está por nacer. Yo lo vi porque los primeros meses de mi señora esperando guagua los vivimos en Inglaterra mientras estábamos estudiando afuera y los doctores tenían prohibido referirse a la guaguita como un ser humano. Mira. Justamente porque el humanizar colaboraría en el fondo o interrumpiría la opción voluntaria de la madre de poder abortar hasta la cantidad de semanas que está permitido en países como el Reino Unido, para que ustedes vean. Y yo te agrego, quiero darle la paz al tiro, el pase, pero te agrego que un amigo que también vivió en Estados Unidos me decía, oye, a mí me impedían acompañar a mi señora en la ecografía. Sí. Me impedían acompañarla porque era primero, oye, ¿estás segura que quieres tener la guagua, que no quieres abortar y todo? Y solamente después de la autorización escrita, te lo corroboro, podía entrar. Cosa que es una vergüenza. Te lo corroboro. A mí, en mi caso, eso quieren avanzar. Sí. Pacha Arpentier, te escucho. Mira, quiero agregar, lo que pasa es que yo creo que ustedes son muy buenas personas y no están viendo lo malo tal vez detrás. ¿En qué sentido? En que yo no tengo dudas realmente que todas estas personas son plenamente conscientes de que allí hay una vida humana. Y así lo han manifestado, digamos, espontáneamente, precisamente con ocasión de los procesos de vida que cada uno de ellos está viviendo. Si el punto aquí es que ellos están a favor del asesinato de personas inocentes, a sabiendas que allí hay un ser humano. Entonces, yo creo que hay que transparentar este debate. Y sería bueno que la izquierda lo hiciera y fuera valiente en decirlo tal cual. Porque eso es. Y lo otro, por lo tanto, cuando Vallejo habla del pollito o del pescadito o del presidente, es decir, personita, niño, digamos, son manifestaciones de su plena conciencia respecto a que ahí hay una persona y hay un ser humano desde la concepción. Y por otro lado, brevemente, súper brevemente, hace algunos días hubo una carta en el Mercurio de Francisco Javier Astaburuaga, y en su segundo párrafo hace una distinción entre laicismo y laicidad. Y fíjense, súper chiquitito, dice: en el Estado laico, las religiones hacen su aporte a la construcción del bien común y en Chile está garantizado la Constitución y la ley de culto. En cambio, un Estado laicista
rechaza todo aporte de las religiones en la construcción de la sociedad, lo cual no es nuestro caso por el reconocimiento legal y constitucional de los credos religiosos. Fíjense la diferencia entre un Estado laico como el nuestro y un Estado y la laicidad, claro, que se opone y en donde estaría prohibido, digamos, el aporte de las distintas religiones al bien común, a la construcción del bien común que nos pertenece a todos. Así que ahí un aporte a lo que señalaba nuestro José Ignacio. Toda la razón. Estamos conversando con Paz Charpentier, con José Ignacio Palma, y nos vamos a ir a la última pausa, no solo de este programa, sino que del año, porque ya se nos va, quedan pocas horas. Ya llegó el año nuevo, dicen a Oceanía. Hay gente que ya se está preparando ahí con el año nuevo en el mar. Paz Charpentier no sé qué va a hacer, nos contará la vuelta cómo está preparando el año nuevo. Quédese que ya volvemos. Estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Paz Charpentier y también con José Ignacio Palma. Nos van quedando los últimos minutos de programa, de últimos minutos del año aquí en Nuevas Voces. Y antes de que terminemos, queríamos hacerlo de una manera especial porque ustedes saben, a nosotros nos gusta mucho la historia, nos gusta también mucho la historia de Occidente, nos gusta también la historia y la cultura, y qué mejor que recordar a un gigante que falleció también un 31 de diciembre, hace 2 años atrás, que es el Papa Benedicto XVI, Papa emérito a esas alturas, Joseph Ratzinger también, que falleció además un 31 de diciembre. Dijimos, qué mejor que recordarlo a través de algunas obras que nos pueda recomendar José Ignacio Palma, pero yo voy a partir recomendando también una columna de nuestro gran Tito Tagle, ¿cierto?, que escribió en el libro un ensayo en memoria del gran Benedicto XVI, fallecido el año 2022, un papa santo y sin lugar a dudas doctor de la Iglesia, decía Jaime en los comentarios cuando nos mandó su columna. Decía Ratzinger, nos muestra que las bases morales de una sana política no pueden separar la fe de la razón. Más aún, se necesita de la religión para procurar el bien común de toda comunidad política. Nuestro querido Alejandro San Francisco, que ustedes conocerán por los jueves de historia, el profesor San Francisco también, que va cada cierto tiempo a Concepción, ahí con Paz Charpentier a hacer cursos de formación, recomendó absolutamente la columna, así que si usted tiene un tiempito hoy día o mañana para leerla, ahí la dejamos la recomendación en el libro.cl. Don José Ignacio, ¿qué nos trae de recomendaciones? Mira, antes de saltar las recomendaciones, una pequeña introducción de la vida de Benedicto XVI, cosas que me parecen notables y datos que les pueden interesar a la gente. Todos sabemos, bueno, Joseph Ratzinger, como se llama realmente, nació en Baviera, en Alemania. Viene de una familia que fue contraria al régimen nazi. Fíjate este dato muy curioso. El papá de Benedicto XVI, que se llamaba igual Joseph Ratzinger, a sus 43 años recién, luego de haberle dedicado mucho vida al trabajo durísimo, decide formar familia. Y la forma de hacerlo es que pone una publicación, un anuncio, en un semanario católico, en un diario. Yo había escuchado esa historia. Pone un mensajito diciendo, soy un hombre trabajador, católico, y quiero formar familia. Qué notable. Y después de un periodo de insistencia, llega una persona que es la mamá de Benedicto XVI, y fíjate cómo de un gesto así de tan raro para nuestros tiempos, digamos, nace una relación que dejaría un hijo tan relevante para nuestros tiempos. ¿Por qué, dicho eso, por qué es importante, creo yo, recordar a Benedicto XVI? ¿Cuál es la tesis fundamental de su papá o de su vida, de su obra como teólogo, filósofo? Que la fe y la razón no solo son compatibles, sino que además se requieren mutuamente. Que la fe, si queremos decirlo de alguna manera, también es razonable. Porque una razón que es consciente de sus propios límites, un ser humano que es consciente de sus propios límites, sabe que no puede hacer sentido de la vida solo con la mera razón. ¿Cuál es la relevancia práctica que tiene esta teoría de la que estoy hablando, digamos? Bueno, que nuestros sistemas políticos, que nuestros sistemas económicos, que todos los cambios tecnológicos que nos estamos enfrentando, la inteligencia artificial, la clonación que se viene el tema de con muy fuerte ya el de la fertilización in vitro, etcétera, bueno, las leyes que se aprueban, ¿qué absolutamente decir? Necesitan de una base moral, de un sentido moral en el fondo que les dé esa consistencia de manera tal de que podamos vivir dentro de un reino o una sociedad de paz y justicia, por decirlo así.
Benedicto XVI, además, ha sido un papa que ha llamado la atención no solamente de los creyentes, sino, como lo dice Carlos Peña, también para los no creyentes. Justamente porque se enriela con una tradición que viene muy desde la sociología, Durkheim, Tocqueville, etcétera, que han enfatizado el rol que tienen las religiones en generar sentido de unidad, cohesión, de proveer valores a la comunidad, que son importantísimas para poder tener una comunidad política sana, que funcione, que tenga ciertos mínimos para poder decirse tal, claro, ¿cierto? Una tradición que quede como una impronta, digamos, en la cultura de cada sociedad. Exactamente. Por lo mismo, y para los que les interese, traje aquí un contingente de recomendaciones, como anuncié por el grupo de WhatsApp. Muy bien. El primero de ellos, Introducción al Cristianismo, probablemente junto con su trilogía sobre Jesús de Nazaret, la obra más importante de Joseph Ratzinger. Es fascinante. Donde a través de el credo va explicando en el fondo en qué consiste efectivamente ser cristiano, ser católico. Un libro extraordinario. Introducción a la cristiandad. Exclusión del cristianismo lo pueden encontrar en... yo lo he visto en español en Proa, que es la librería que está en la Universidad de los Andes. Que está un poquito más disponible, lo sacó la Universidad Católica hace poco tiempo, Papa Benedicto XVI. O sea, el Benedicto XVI es el Papa de la modernidad. De Jaime Antunes. De Jaime Antunes. Muy bueno. Con postfacio de Carlos Peña, más encima. Mira. Un texto bastante interesante a modo introductorio. Menciono algunos más. Pablo Blanco, que es un sacerdote español que se ha dedicado su vida al estudio desde la Universidad de Navarra de la obra de Benedicto XVI. Destaca aquí los discursos de la Ratisbona y la Sapienza, que son universidades, ¿cierto?, muy importantes en Europa, donde de nuevo Ratzinger va a hablar de esta necesaria complementariedad entre la fe y la razón. Y por último, no los voy a mencionar todos porque si no los voy a aburrir. No. Una de sus encíclicas, una de las 3 encíclicas que sacó durante su tiempo como papa. Esa es la primera. Exactamente. Caritas in veritate, caridad en la verdad. Muy bueno. Recordándonos que efectivamente la religión católica trata sobre el amor, pero un amor que debe ser guiado en el fondo por la verdad revelada, que es a la cual se accede justamente desde la fe y la razón. Oye, extraordinarias recomendaciones de José Ignacio Palma a propósito, ¿cierto?, de esta segundo aniversario, ¿cierto?, de la Pascua, ¿cierto?, del fallecimiento de el Papa Benedicto XVI. Recomendaciones de lectura. También tú tienes un tweet, ¿cierto? Tu Twitter, a lo mejor podrías subir ahí las recomendaciones, José Ignacio, si la gente lo quiere ver. Sin duda. ¿Cómo se llama tu Twitter? ¿@cuánto? Es @Ignacio Palma. Mira, no me lo sé. Ya, mientras lo busca, nuestra querida Pacha Arpentier. @Ignacio Palma _A. Ahí está. Mira, súper bien, ya, fantástico. Muy fácil de aprender. Ignacio Palma _A. Oye, mi querida Pacha Arpentier, ¿alguna recomendación que nos quieras dar a propósito de esta fiesta de fin de año? Tal vez más masivamente, este papa fue muy reconocido por levantar un tema que nosotros tocamos habitualmente en la radio, pero que él lo señalaba ya en el 2005, que tiene que ver con esto del relativismo moral, el centrarnos permanentemente en el yo, en la construcción de realidades versus lo que es la realidad propiamente tal. Fue uno de los primeros en levantar este tema con el éxito que solo puede tener un papa en esta materia, digamos. No sé si alguien más lo habrá dicho antes que él, pero al menos muchos nos enteramos por primera vez, o las primeras ideas respecto a esto. La dictadura del relativismo, como decía él, ¿cierto? La dictadura del relativismo moral. Eso por una parte. Y yo quiero recomendar una introducción de la introducción a los libros que José Ignacio Palma nos recomendaba. Porque este papa, tal vez desde la opinión pública, fue un papa muy distinto, muy tal vez no tan popular, digamos, para la opinión pública en general. Tal vez los medios de comunicación no le jugaron una buena pasada, pero para tal vez encantarse con su persona y tener más ánimo de conocerlo profundamente a través de los libros que nos recomendaba José Ignacio Palma, yo les quiero recomendar la película que está en Netflix, que se llama Los dos papas. Que es muy entretenida, es una comedia-drama en que conversa el Papa Francisco con el Papa Benedicto. Tiene una conversación súper interesante y viven hartas experiencias, cosas entretenidas, cosas fomes, reflexivas, encuentros, desencuentros, así que los invito a ver esta película como introducción de la introducción, estimados auditores. Se llama Los dos papas y está en Netflix disponible. José Ignacio Palma. Solo para irnos con un mensaje de esperanza de cara a lo que viene el año 2025, un último datito que me parece que habla mucho de los tiempos que se nos vienen. Benedicto XVI
se llama Benedicto, se nombró Benedicto XVI como Papa, entre otras cosas en honor a San Benito. San Benito, quienes lo conocerán, fue un santo que nace justo después de las invasiones bárbaras en Roma. Y que en esta llegada de nuevos tiempos paganos, de nuevas culturas no cristianizadas, San Benito es de los que decide en un primer momento replegarse para poder volver a la conciliación de la fe, pensar bien en el fondo qué es lo que creemos y hacia dónde queremos ir, y luego instala en el fondo, empieza a fundar distintos monasterios alrededor de Europa que son la base de la cristianización de esos pueblos bárbaros y que luego la base de una cristiandad medieval entera, digamos. Benedicto XVI yo creo que fue un lector de los tiempos. Nos enfrentamos a tiempos difíciles en la ideología progresista crece en muchas partes del mundo, pero también ha generado que en muchas partes muchos nos empecemos a volver a formar, a volver a un inicial replegamiento para luego volver a esparcir efectivamente aquello en lo que creemos siempre, de nuevo, tanto en la arena religiosa, en la arena política, en la arena cultural, en la compatibilidad de fe y razón. Yo solamente quiero recomendar también todo lo que nos ha dejado Homenaje a Benedicto XVI del cardenal Robert Sará, también un libro extraordinario que me recomendó nuestro querido conductor Tomás Bengolea. Quiero agradecerle muchísimo a Paz Charpentier, a José Ignacio Palma por habernos acompañado en este último programa del año, a ustedes, nuestros queridos auditores, también por su cariño, por sus comentarios, también por sus me gusta, que también pasamos la meta. Desearles un excelente año 2025, que disfruten muy bien también estas celebraciones junto a su familia, y nosotros nos veremos el jueves nuevamente en una edición de Nuevas Voces a la 1 de la tarde. Usted quédese aquí porque ya viene Deportes en Agricultura. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao.